Hola, Muy buenos, bienvenidos a nuestro evento de Vladimir, el vampiro volador, el niño que quería ser vampiro. Bienvenidos. muy buenos días, Miguel. Buenos días, Cris. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando en la Feria del Libro en Casa. Mi nombre es Juana Silva y hoy tengo, como Miguel bien nos cuenta, el honor de presentar a Vladimir el Niño Vampiro y también con la intervención musical del lado sur. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y que disfruten de este concierto en sus casas. Gracias. Bueno, buenos días para todos los que están conectados. Es un honor hoy contar con la presencia de Miguel Mendoza Luna. Les cuento un poco, este tipo de biografías cortas son un poco odiosas porque se queda mucha vida por fuera, pero bueno, Miguel nació en el 73, es profesor universitario de escritura creativa. Además, digamos, enseña sobre literatura policíaca, de terror, de fantasía. Ha sido ganador del concurso nacional del libro de cuentos Ciudad de Bogotá en dos ocasiones. Se lo ganó en el 2009 y en el 2017. Además fue ganador del concurso nacional de literatura infantil y juvenil en la Universidad Central 2018. Y bueno, aquí tenemos a Miguel. ¿Qué hubo, Miguel? ¿Cómo arranca esta semana? Hola, Cris, ¿cómo estás? Pues bueno, ahí seguimos en el mundo de los libros, que está mejor por estos días estar dentro de los libros, ¿no? Sí, seguro, seguro. El otro día estaba leyendo una cosita como de Camus, un párrafo que, y por ahí no lo tengo entre los apuntes, pero era como de ese momento en el que la gente de la peste se dio cuenta que se tenía que quedar encerrada y que de alguna manera el presente y el futuro eran terrenos inciertos, entonces todos nos volcábamos al pasado, por ende a las historias, por ende pues a los libros, ¿no? Ahí donde uno se escapa un ratico de todo esto. Sí, es la única forma de ampliar tu conciencia, ¿no? De ampliar tu mundo interior en vista del encierro, donde, bueno, las ventanas se han convertido en las nuevas pinturas que podemos visitar. Los libros siempre están ahí para que podamos, como hemos dicho desde siempre, para viajar a través de ellos. Hoy vamos a leer y vamos a hablar sobre un libro bellísimo que tienes en tus manos. Yo lo tengo en digital, así que lo puedo ver, pero no se lo puedo mostrar a la gente, que es Vladimir, ¿no? ¿De qué año es Vladimir? Vladimir se gesta cuando me entero de que voy a ser papá, ¿no? Entonces, más o menos, empiezo a soñar con este libro hacia el 2012, 2013 y se publica en el 2014. Yo no había Ok. escrito en realidad nada para niños. Ya soñaba con un libro que yo le pudiera leer a mi hija, que en algún momento, cuando ella empezara a descubrir la magia de los libros, yo pudiera mostrarle uno de mis libros, ¿no? Que la mayoría de mis libros eran un poco oscuros y tenían que ver un poco con el terror, así que quería un libro para ella. Y este libro tampoco se escapa, digamos, como de esa idea, de esa conciencia, es decir, Vladimir es un niño que quiere ser un vampiro y es como además un arranque de estos de un día que uno amanecía cuando era un crío diciendo hoy quiero ser vampiro y estaba todo el día con la fiebre, fregando a los papás, a las tías, a todo el mundo. Entonces, pero este libro no se desliga, digamos, como pues de lo terrorífico, aunque entremezcla también un poco la ternura, ¿no? Sí, yo creo que hay en la fascinación infantil por el terror también hay una necesidad de descubrir otras dimensiones, ¿no? De explorar el tema del miedo. Los niños pues crecen con muchos miedos, con muchas ansiedades y el terror les permite a través de la ficción como enfrentar a esos miedos, ¿no? Finalmente descubrimos que el monstruo debajo de la cama, el monstruo del closet, que el monstruo que viene por nosotros pues no existe de esa manera y a través de la fantasía literaria yo creo que podemos explorar esas dimensiones oscuras, ocultas, pero también encontrar, como dices tú, la ternura. Hay en el terror esa posibilidad también del humor, ¿no? El terror cuando se exagera te genera risa, ¿no? Cuando vas a ver una película, ¿no? Que ya es tan exagerada, el monstruo es tan absurdo que te produce no miedo, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí hay una mezcla de miedo, de humor, ¿no? De fascinación por lo desconocido, que es fascinante en los niños, ¿no? Los niños quieren explorar esa dimensión paralela, la idea de que haya fantasmas, que haya un mundo, un más allá, ¿no? Y ahí hay una posibilidad de soñar también a través de la literatura. Hay una larga tradición de historias que exploran el tema del monstruo, ¿no? En todas sus formas. Claro,
Y también hay un camino, que es lo que decía, que hay un camino que es insospechado y que aparece, no sé, es decir, yo no soy un experto en el tema, no sé si es como un fruto de la cultura pop, no sé si es un fruto de los ochentas y los setentas de la televisión, pero aparece como una cierta como cercanía entre el terror, ¿no? Que es el horror, que hablan o en los que uno resuena más cuando uno es niño, ¿no? El monstruo se transformó precisamente en esas décadas en una caricatura, ¿no? Es decir, veníamos de una cosa muy sombría, muy oscura, y el monstruo empieza a habitar el día, el monstruo empieza a salir digamos, de ese lugar oscuro, de ese castillo siniestro, ¿no? Si lo piensas en la historia del Halloween, pues todos nos hemos disfrazado en algún momento de esos monstruos, de manera, digamos, amistosa, quitándole todo ese componente cruel y despiadado que pueden tener los monstruos, y encontramos una forma de representarnos a nosotros mismos en esa alteridad, ¿no? Que es maravillosa, ¿no? De maquillar nuestro rostro, ponernos disfraces, exagerar los rasgos, ¿no? El monstruo siempre es una metáfora de nuestro mundo interior, puede ser una metáfora de lo peor de nosotros, pero también puede ser una metáfora de la fragilidad humana, ¿no? La criatura de Frankenstein en la novela de Mary Shelley, el gran drama de ese personaje es que está solo, él reclama, es que nadie lo quiere, que todo el mundo lo rechaza y que fue arrojado a un mundo de soledad, de incomprensible, ¿no? Que yo creo que es un tema universal que a todos nos une, en algún momento nos sentimos solos y esperamos conectarnos con los demás y a veces nos rechazan, ¿no? Entonces ahí hay un tema universal en el terror, yo creo que más allá del asunto de asustar, del asunto de provocar una suerte de experiencia psicológica, ¿no? De estremecerte. Creo que en el terror hay muchas preguntas sobre la condición humana. A través, por ejemplo, piensa en el zombie, ¿no? El zombie en la cultura popular nace como metáfora del consumismo extremo, de cómo dice un poco la leyenda que el famoso George Romero pasaba por esos primeros lugares que se llamaban centros comerciales y veía un montón de gente haciendo fila, veía a la gente consumiendo, ¿no? Cosas que ni siquiera necesitaba y decía, parecen zombies, ¿no? Dijo él. Y ahí surgió la idea de estos no pensantes, de estas máquinas come carne que están por ahí, que nos permiten reflexionar sobre también nosotros nos habíamos convertido un poco en zombies consumidores, en que lo único que nos importaba era consumir, consumir, y pues ya hemos visto pues todo el daño que le hemos hecho al planeta, estas reflexiones que han surgido por estos días de realmente qué es lo que necesitamos para ser felices. Entonces mira que hasta en el cuento de zombies, en las películas de zombies, hay muchas cosas para pensar sobre nuestra condición humana. Ok, voy a poner una primera canción en la mesa hablando de estos monstruos que se casan y tienen familia, ¿no? Entonces, esto dice así. The creepy and the cookie, mysterious and spooky, they're all together rookie. Adam's family, their houses and museum. People come to see him. They really are screaming. The Adams family. Y esto nos trae, digamos, como recuerdos de infancia a los demás años. Por ahí, de repente, los chiquis que van a escuchar ahorita el cuento no tienen ni idea, ¿no? Sí, estas familias son estupendas, ¿no? Porque mira que es el mundo al revés, ¿no? A través de estas comedias como los Adams, existieron otras famosas familias del cine y de la televisión, ¿no? Los Monsters, ¿no? Que combinan estos monstruos clásicos, ¿no? El hombre lobo, Frankenstein, el vampiro, el fantasma, están ahí reunidos. Y esta familia que es tan extraña, a ellos les parece es que los demás, los que supuestamente somos normales, somos los extraños, ¿no? Eso es muy bello, ¿no? Como en su exagerada forma de vivir, ¿no? Tienen murciélagos por todos lados, a ellos les parece muy normal que la niña todo el tiempo sea muy, muy siniestra, que solo le gusten las películas de terror. Les dice, pero ¿cómo le puede gustar a los demás niños las hadas? ¿Y cómo le puede gustar el día? ¿No? Es el mundo al revés y nos muestra un poco que todas las familias somos
particularmente diferentes. Creemos que somos muy normales, pero resulta que no. Lo bello del ser humano es precisamente esa extrañeza. ¿Cómo serían los Locos Adams si fueran ahora en 2020? ¿Sería que serían siendo una familia o, digamos, como de estas tradicionales de América de mediados del siglo pasado? ¿O de repente ya serían un poco más open mind? Me parece que ese formato aguanta para un reformato como Sí, sí. de Enfrentarlos a película. las nuevas tecnologías sería muy divertido, ¿no? Estos monstruos pertenecen en la literatura, pues nacen especialmente a finales del siglo XIX y algo del siglo XX, ¿no? Entonces están atrapados en un mundo de castillos, en un mundo de tecnologías muy primarias, en un mundo de máquinas, de laberintos, ¿no? Entonces sería muy divertido verlos enfrentados a este mundo donde les parecería, que es lo, insisto, es lo fascinante, ¿no? Nosotros les pareceríamos muy extraños. Mira, esa gente que habla por pantallas, ¿no? Que se conectan con teléfonos, ¿no? ¿Qué les pasa, no? ¿Por qué no se miran entre ellos? Podrían decirnos, ¿cierto? Es Sí. decir, esos mundos al revés son muy ricos para la literatura infantil y para el cine, porque al final es un poco mirarnos a través del monstruo, insisto, ¿no? El monstruo te enseña también tu parte diferente y te dice, tranquilo, está bien, ¿no? Hacer la diferencia siempre te hará especial, ¿no? Eso lo dicen grandes escritores de la literatura infantil, ¿no? Dr. Seuss, por ejemplo, ¿no? Siempre dice, no, ¿para qué ser como todo mundo? Hay que destacar siendo diferente, ¿no? Y el monstruo es eso, ¿no? Mira que muchos relatos de monstruos empiezan por el rechazo, que es una metáfora del bullying actual, por ejemplo, en los niños. El rechazo del monstruo es como le tenemos miedo a aquello que no queremos aceptar de los demás. Y al final, solo abrazando al monstruo, solo entendiendo la diferencia, es que realmente somos verdaderos seres humanos empáticos, ¿no? La empatía con el monstruo es una prueba difícil, ¿no? Porque el monstruo estéticamente, su figura, su forma de vestir, ya se sale un poco de esa palabra que puede ser peligrosa de la normalidad, ¿no? Y solo cuando empezamos a entender que nosotros para otros somos también diferentes, que nosotros somos el monstruo de otros, es que entendemos que la diferencia humana es la belleza, la esencia de su naturaleza es precisamente esta palabra maravillosa que es la diversidad, ¿no? El monstruo nos enseña a aceptar la diversidad, las formas de crear, las formas de pensar, tu forma de vestir, ¿no? Tú hace un rato nos decías, no, a mí sí me encantan las pijamas, yo estoy en mi mundo, estoy en mi lugar, ¿no? Y todos como, no, pero ¿cómo se te ocurre? Es maravilloso escuchar eso, porque, no, para ti ahora la normalidad es la normalidad. Sí, 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 está bien. Yo realmente digo, cuando todo esto se acabe, no sé cómo hacer porque no quiero poner jeans. Pero bueno, esto es, hablando de monstruos amistosos, vamos a traer este que es como de los 90 ya a la pantalla. Esto es. En el salón de la patifama, dejando Transilvania, no hay un vampiro igual al conde Drácula. Que tu muerte te hace mal y si espantas a tu vegetal, pero es un buen amigo en trampa. Si no encuentras diversión, aquí está la solución. Solo tienes que llamar al conde Pátula. En el salón de la patifama, dejando Transilvania, no hay un vampiro igual al conde Pátula. Y este es el otro, ¿no? Que también es muy bello porque Pátula es como una suerte de hijo, ¿no? Viene toda una dinastía de vampiros que son tenebrosos en el Salón de la Patifama y este man, alguien se equivoca y no le ponen sangre para revivirlo, es un vampiro que, es un pato que es un vampiro y él pues, básicamente reencarna cada tantas generaciones. Cuando van a hacer la fórmula mágica para revivirlo, en lugar de usar sangre, la empleada usa salsa de tomate y sale un pato que es un vampiro pero es vegetariano, que no le gusta. Es realmente... Maravilloso, ¿Quién se inventó eso? maravilloso. Ahí me hiciste viajar en el tiempo a recordar ese maravilloso personaje, ¿no? Sin el cual no sería posible mi Vladimir, ¿no? Ese vampiro que todo le sale al revés, ¿no? Porque desde su esencia, como lo acabas de narrar, pues ya un vampiro vegetariano, ¿no? Ya es un absurdo, ¿no? Era muy divertida, esa serie era maravillosa. Yo creo que por ahí la pueden buscar, el Conde Pátula es inmortal,
¿no? Que es una de las cosas maravillosas de los vampiros de la literatura, ¿no? Que los leemos una y otra vez y podemos volver a ellos. Es un personaje muy lindo, un personaje que precisamente le quitó ese componente siniestro, cruel que tenía el vampiro, y digamos histórico, a través de la literatura, a través de Drácula, ¿no? Que pues también tiene, digamos, ese escenario de enfrentar el bien y el mal, como que se caricaturizó todo este asunto de la crueldad del vampiro, ¿no? Y surgió una comedia infantil muy bella, ¿no? De unos personajes creíbles, de Ana, ¿no? Era la Ah, señora. mejor. Sí, y tenemos además que esto no solo permeó, digamos, como el cine y la televisión, y luego la literatura infantil, sino que la música también, ¿no? Y entonces a mediados de los 80 nos empezaron a visitar, digamos, artistas de pop de la época con voces, como la de Vincent Price, ¿no? Como diciendo que el terror también podría ser una canción, y bueno, esto es muy pop realmente, ¿no? Esto de que el terror es también una canción. Ahí te quería preguntar, Cris, pues, ¿qué es lo tuyo, la música? Que también, digamos, lo que hemos llamado lo gótico, la literatura gótica, el terror gótico, también tuvo una influencia muy fuerte en la música que tomó muchos caminos, ¿no? Se fue por una parte un poco down, ¿no? Una parte de música oscura, pero también surgieron manifestaciones un poco más líricas. ¿Qué recuerdas y qué influencia podría haber en ustedes en el lado sur de ese mundo del gótico, de esas bandas noventeras que se maquillaban y que, ¿no? Que teatralizaban todo este asunto de la oscuridad? Pues, sabes que yo, por ejemplo, en esa época tenía un tema y es que yo era de una corriente más cercana como al grunge, ¿no? Que era pues, digamos, como que estaba casi que en la antípoda, además porque una parte del rock se convirtió en rock gótico y experimentó, pero luego eso fue absorbido por el pop y llegó el glam. Y el glam fue la trivialización, digamos, de esa energía, digamos, más oscura del rock. Entonces, como contraparte a eso, volvió una corriente más punk que era el grunge. Pero lo que sí te podrían decir, digamos, músicos, sobre todo de la academia, por ejemplo, como Yesid, que lo vamos a traer ahorita a cantarnos una canción, es la cantidad, digamos que lo que empezaron a hacer muchos de estos rockeros fue nutrirse del romanticismo musical, fue esa energía que también dio luz, digamos, como a obras como la de Frankenstein, etcétera. Y lo que empezaron a hacer fue transcribir piezas de ese romanticismo musical a ese rock progresivo, a un rock un poco más como lírico y luego a un rock un poco más oscuro. Entonces, digamos que ahí también hay toda una comunicación que no siempre estuvo, digamos, como en el mainstream, siempre ha estado como un poco como lateral, pero si hablamos de mainstream, sí llegamos como a un ícono, pues, de los ochentas, que es Michael Jackson, ¿no? Que es como esta idea de un tipo que además es un tipo con una voz súper delgadita, que encarna, digamos, como toda la ternura en esa época, antes de todos sus escándalos, y que dice, quiero hacer un videoclip de, de, de música y que sea una canción, pero que no sea como una ridiculización, sino que el videoclip en sí mismo asuste, ¿no? Y que sea, digamos, como atemorizante. Entonces, en ese videoclip él trae, a través de una coreografía, digamos, como a los zombies de los que estamos hablando, pero también a un hombre lobo, porque en el videoclip antes hay como un hombre lobo y además se trae todo un cortometraje como de terror, pues, para darle fuerza como a ese thriller. Eh, que es pues épico y que ya pues obviamente ya a nadie asusta, pero que sí tiene un poco como de esa energía monstruosa, si lo podemos decir. ¿Qué nos tienes ahí preparado alrededor del el rey del pop, ¿no? Ese momento maravilloso que fue el terror alrededor de Michael Jackson? Esto sería más o menos así. Vamos a intentarlo. It's close to midnight. Something's ever knocking on the door. Under the moonlight, you see a sight that almost touch your heart. You try to scream, but so take yourself before you make jam.
Get up, get up, get up, get up. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Qué gran momento, ¿no? Para la historia pop, para el videoclip, para, bueno, toda la cultura. Parece que ese día se transforma, ¿no? El increíble Michael Jackson, que precisamente traía al final esa voz bellísima, ¿no? Para las nuevas generaciones, ojalá vean las películas protagonizadas por el gran Vincent Price, ¿no? Una actuación ¿no? Exagerada, truculenta, ¿no? Un hombre maravilloso que atravesó la historia del terror durante muchos años, hizo un montón de películas. Aquí ya estaba retirado, ¿no? La última película de Vincent Price fue El joven manos de tijera, donde Tim Burton, que tiene que ver mucho con nuestro libro, lo trajo cumpliendo ese sueño de conocer a su ídolo, a que interpretara al padre, a este nuevo Víctor Frankenstein, al creador del joven mano de tijera, era Vincent Price, ¿no? Fue lo último que hizo, y esta voz inmortal que queda en este video maravilloso. Además que hay una cosa y es que cuando estaba trayendo el audio para samplearlo acá, esto ha sido como un ejercicio, a ver samplers que los vamos a ver ahorita y traer como fragmentillos de canciones, encontré que en YouTube está toda la toma, ¿no? Está toda la toma del diálogo completa, desde el man como probando sonido, aclarando la garganta, hasta que el man empieza a hablar para esa canción de Thriller, se empieza a reír suavecito, y luego termina en esa carcajada tremenda, que es pues la que conocemos, pero está la toma después, está el ingeniero diciéndole queda. Eh, hay un montón de cosas que la internet pues como que nos da ahorita, entonces los que quieren chismosear está buenísimo. Quiero invitarte ahora, Miguel, a que nos pongamos manos a la obra y intentemos esto, que es leer y tratar de musicalizar en vivo Vladimir. Es un reto complejo porque tenemos que tener, aquí donde estoy tengo como un montón de cosas, y como un teclado, como viendo a ver cómo lo logramos. Así que les pedimos disculpas si algo llega a salir mal, pero lo estamos haciendo como aprendiendo cómo hacerlo y el espíritu es que ustedes puedan tener una buena lectura de Vladimir en sus casas. Así que cuando tú digas, arrancamos. Bueno, vamos con Vladimir, el niño vampiro. De tanto leer historias y ver películas de terror, el pequeño Vladimir se convenció de ser un vampiro volador. En su oscura habitación encerrado, improvisó un disfraz que a todos dejó aterrados. ¿Eres Batman?, exclamó su padre con un suspiro. No, señor, soy un inmortal vampiro. Con su capa negra, Vladimir intentó asustar, pero tan solo a una mosca logró espantar. Mientras que otros leían tiernos cuentos infantiles, él disfrutaba con las historias de misterios terribles. Nada de magos, princesas ni cuentos aburridos. Lo mío son los fantasmas y los aullidos. Tras leer un cuento sobre un monstruo aterrador, junto a sus padres, se refugió temblando de pavor.
Para Halloween, en murciélago quería transformarse. Su padre lo disfrazó de árbol y así no pudo escaparse. Vladimir creyó que su imagen en la nieve no se reflejaba. Al estrellarse con los fríos cristales, cómo se quejaba. Ante sus colmillos de plástico, todos sus amigos se hicieron a un lado. Gritó más él cuando sus dientes se destemplaron con un helado. Puesto que temía al ajo, eso sí juicioso tomó la sopa que su abuela trajo. Para ser un vampiro convincente, sus hermanas lo peinaron. A pesar de los esfuerzos, sus crespos se rebelaron. Cuando leyó la historia de Drácula, un castillo construyó. Este duró muy poco, pues Soltán, el gato, lo destruyó. Te convertirás en hombre lobo y a la luna huyarás. Sin embargo, solo se oyeron las quejas de los vecinos de atrás. En vacaciones viajaré en barco a Transilvania. Por el contrario, su familia lo llevó a un caluroso pueblo llamado Silvania. Frente al temor de que la luz lo destruyera, con un simple bloqueador solar, su madre evitó que sufriera. Los vampiros muy blancos somos, declaró Vladimir al sol retado. Lo cual su madre replicó: es un morenito encantador. Es la peste del vampiro, tengo mucho calor. Es tan solo fiebre y un simple resfriado, le aclaró el doctor. Aseguraba que solo con sangre se alimentaría. En cuanto vio la jeringa, armó tremenda gritería. A su amigo Boris Wittgenstein convenció de que se convirtiera en la criatura del doctor Frankenstein. Dos corchos se pegó Boris al cuello y su cara pintó. Eres el hombre increíble, su mamá lo descubrió. Boris lanzó un largo gruñido y ella le dio un jarabe que lo dejó dormir. La vecina Emma decidieron con mueca sorprender. Y fue ella con ella de karate la que los hizo estremecer. Se aburrió de intentar regresar a la vida a los ratones. Solo quería manejar poderosos camiones. La momia egipcia a Baltasar convenció. Así que con un rollo de papel higiénico lo cubrió. No veo nada, gritó Baltasar asustado. No quiero jugar a ser un muerto embalsamado. Le temo a la oscuridad. Además, soy futbolista. Las tumbas me dan miedo. Soy un deportista.
Vladimir triste, Emma le explicó. Aspirar el aire libre, llenarse de cariño, eso es lo único que debe hacer un niño. Deja las gomas de gusano y la salsa de tomate. Deja la ropa negra antes de que te dé un golpe de karate. Vladimir no hizo caso y anunció, mis amigos son las arañas. A lo que su amiga Genoveva protestó, ah, esas son puras patrañas. Se puso sus colmillos y creyó volar. Aunque el dolor de muelas, ay, ay, lo hizo gritar. Tendrás que usar frenos, el odontólogo le advirtió. No, señor, un murciélago en vampiro me convirtió. ¿Acaso quieres dientes torcidos y adoloridos colmillos? Que los demás se asusten de que tienen caries y son amarillos. No tendré colmillos afilados, dijo Vladimir. Seré un perdedor. Al fin y al cabo, un vampiro con frenos es muy entristecedor. En su castillo sombrío se escondió, decidido a ser un solitario vampiro. Se durmió. Pero en la mañana, ver a Emma, a Boris y a Baltasar, Vladimir abandonó la oscuridad y con ellos se puso a festejar. Ser un vampiro ya no le importaba, solo un alegre niño que de día y noche jugaba. Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Come on. You were only waiting for this moment to rise. Bueno, y ese fue Vladimir. Espero que de cara hacia allá se haya alcanzado a escuchar bien. Por aquí tenemos algunos comentarios que voy a tratar también de verlos. Es un poco complicado porque no conozco esta plataforma, pero vamos a intentarlo. Esperanza Santa María dice, genial, qué buena dupla, se siente uno en el cuento. Valentina San Miguel, está muy chévere la lectura dialogando con la música. Marisol Romero Murcia, hola, buenos días, saludos desde el colegio Restrepo Milán 402 Nocturna. Un saludo para ti, Marisol, qué nota que estás viéndonos. Gracias. Valentina San Miguel dice, realmente cuando era niña sí me daba miedo el video de Thriller, así que yo creo que es posible que sí siga ocasionando miedo, pero en otro público. No como esperaba Michael, que fuera terror para todos. Qué loco, ¿no? Gracias. Gracias por escucharnos. Dice Janet López, muy bueno, genial. Recordé mi infancia con el Conde Pátula. Sí, nosotros también estamos acá viajando en el tiempo, como dijimos al principio. Andrea Candela dice genial. Y bueno, esta fue la lectura, pero tenemos un tema y es que hemos hablado, creo que sí que injustamente, hemos hablado solamente como de terror gringo, ¿no? Y también hay, digamos, hay experimentos que unen la ternura, pues, y el terror desde lo local.
Entonces, ¿conoces tú, además de Vladimir, como alguna experiencia editorial o cinematográfica que junte esos experimentos acá? Pues como decía hace un rato, este libro es como un homenaje a ese niño que leía, que buscaba todas esas historias de terror diferentes, que no fueran las típicas historias de los mismos héroes, de los mismos personajes fantásticos. Yo leí Drácula muy pequeño, ¿no? No entendía muchas cosas, pero siempre me fascinó. Cuando descubro más adelante a Tim Burton, pues fue un momento de gran felicidad ver cómo la estética del horror, la estética de eso que llamaríamos injustamente la fealdad, se convertía en una forma de contar historias, ¿no? Ahí aparece precisamente el corto de Vincent, en el que un chico, que es obviamente una proyección de Tim Burton, sueña con convertirse en un personaje de Edgar Allan Poe, ¿no? Las lecturas de Poe para mí, que también lo leí muy joven, me marcaron, ¿no? Es inolvidable haber leído sus cuentos de terror, ¿no? El corazón del ator, La caída de la casa Usher, El gato negro. Por supuesto, haber leído El cuervo, ¿no? Que yo creo que es el poema más famoso que puede haber existido, ¿no? Con esa famosa reiteración de nunca más, el nevermore, que Nevermore. retumba en nuestras cabezas, ¿no? Entonces Poe, todo empieza con Edgar Allan Poe, todo empieza la fascinación por la literatura, la fascinación por la literatura y por la escritura. Yo creo que yo le debo todo lo que ha sido mi camino como escritor a Edgar Allan Poe. Ahí te tenía esta edición que también hace parte pues como de mi biblioteca, me la heredó mi papá. Y bueno, es que Poe es otra cosa, ¿no? Tiene además como una pequeña biografía de Cortázar que hizo. La Eh, famosa. sí, sí, sí. Sí, lo bello de esa mirada de Cortázar es que le rinde un homenaje también a esa parte racional que tenía Poe, que siempre lo imaginamos precisamente como un personaje de sus cuentos, como una suerte de criatura de sus propios relatos, siempre sombrío, nocturno, oscuro. Y Poe también era un chico divertido, también tenía sus momentos de hilaridad, era un buen bromista, era un tipo que tenía una vida eh, muy particular alrededor del mundo, ¿no? No solo tenía, digamos, esa faceta de oscuridad. Y ahí recuerdo que Cortázar pues nos muestra otro Poe, ¿no? Menos maligno que el que ha construido precisamente su historia biográfica, más bien un ser sensible, precisamente hipersensible, como los personajes de la Casa Ocho, que todos lo sienten amplificado. Yo creo que Poe, que era un genio indudablemente, sentía el mundo de una manera muy fuerte, ¿no? Y por eso podía crear esos cuentos tan poderosos y transmitirnos estas imágenes hasta el día de hoy que nos conmueven, que nos estremecen, ¿no? Entonces yo creo que quienes no lo hayan leído, que nos acompañen, ¿no? Hoy, pues en estos días de lectura, qué mejor que entrar en los laberintos de la mente de Edgar Allan Poe, ¿no? Con sus diferentes, su poesía es maravillosa, sus cuentos son increíbles, ¿no? Las damas de la noche en Poe son increíbles, ¿no? Berenice, esos cuentos de vampiresas, de mujeres que regresan de la muerte son fascinantes. Esas fantasías de Poe son increíbles. También fue creador de un detective, ¿no? Que era la proyección, digamos, de su parte lógica. Recordemos que Poe, su último libro, era un libro como de ciencia, un poco tratando de explicar las cosas lógicas. Era un tipo muy racional, pero que también se daba esa faceta, Cris, de explorar lo irracional, ¿no? De ir hacia eso que hemos llamado hoy el más allá, ¿no? Explorar el inconsciente, el mundo interior, los sueños como posibilidades de vida. He perdido un segundo. Perdimos un segundo. Ya creo que ya volví. ¿Me siguen ahí? Sí, ya te escuchamos, sí. Perfecto, perfecto, de una. Bueno, nada, muchísimas. Aquí está Jesse, además que nos va a dar como una cuota de música local que está relacionada al terror y con esto quiero yo pues cerrar también esta conversación. Miguel, muchísimas gracias por toda por tu tiempo, por tu generosidad, por la generosidad de esta historia, por este ejercicio que hicimos.
Y bueno, nada, un abrazo. Le dejamos el espacio a Jessy. Gracias a ti, Luis, a los chicos del lado sur. Seguramente nos encontraremos en esa otra dimensión de la música, que es estar cerca, alrededor de los libros. Gracias a quienes nos acompañaron. Un abrazo y que recuerden que los mejores refugios para el alma, para el espíritu, siempre serán los libros y, por supuesto, la música. Y qué mejor que despedirnos con música. Bueno, vamos a darle un intento porque creo que Jess está teniendo temas de conexión. Jess, ¿lo logras ahí? ¿Escuchas? Nada, creo que no hay una conexión. Bueno, nada. Vamos a hacer un ejercicio, te lo propongo para, para darle un cierre a este evento y es que te propongo una cosa, que nos grabes un fragmento de Vladimir y nosotros lo musicalizamos un minutito, lo musicalizamos con todos los chicos y lo ponemos en las redes para que lo compartan ahí en la Filbo y para que sigamos esta conversación que espero se concrete también en un escenario real apenas todo vuelva a la normalidad, ¿vale? Seguro, seguro. Ahí nos verán con Vladimir, el niño vampiro musicalizado. Un abrazo a todos, gracias, que tengan un buen día. Chao, Cris. Gracias. Bueno, vale. Chao, chao, chao. Hola Cris, no supimos que aquí estábamos listos, ya teníamos prendida la pantalla, estábamos solamente esperando a que tú nos dijeras, aquí tenemos a Jessy y Paola y no nos diste la entrada, no entendí, hoy sí quedé perdido. Y otra cosa, Cris, tu micrófono no Hola, se escuchaba nada, nada, o hola, sea, Yesid. el de Miguel se escuchaba, el tuyo estaba en cero, me tocaba con el oído pegado al celo. Bueno, todo bien, vale. Hola, Yesid. ¿Ahí me escuchas a mí? Todos seguimos en live, chicos. Hola. Sí. Yesid, si tú ¿Quieren? si me escuchas y nos oyes, puedes poner la cámara y podemos intentar tocar la canción. Todavía estamos en vivo. Dale. Yesid.